que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, te rogamos que nos permitas expandir tu evangelio y advertirles a quienes más podamos antes que los días sean acortados y se queden por fuera de la salvación eterna. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, seguimos mirando cómo la profecía se está desenvolviendo ante nuestros propios ojos de una manera impresionante. En este video vamos a exponer las mentiras del canal evangélico Enlace TV y varios de sus pastorcitos mentirosos, sobre todo al pastorcito mentiroso estrella, el señor Armando Alducín. Es importante que analicemos cuidadosamente las mentiras que ellos predican, porque las personas no alcanzan a entender el grado de engaño al que estos líderes religiosos los someten. El otro día alguien me decía: Cusatón, ¿acaso tú eres el único que sabes interpretar la Biblia? A la final uno puede medio entenderlos, porque somos muy pocos los que de alguna manera estudiamos a conciencia la palabra de Dios. Como dijo el profeta Daniel, en el fin de los tiempos, solo unos pocos entendidos entenderán. Leamos en Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es así. Y realmente nosotros sabemos que en el fin de los tiempos solo seremos 144,000 entendidos. A la verdad que somos muy pocos en este mar de gentes de 8,000 millones de personas. En una ciudad de 2 millones de habitantes, tal vez haya 1 o 2 entendidos. Y es cierto, hay personas que no pueden tolerar que un libro que todo el mundo puede leer, todo el mundo puede estudiar, pero resulta que solo unos pocos lo puedan entender. Porque a la final el libro está al alcance de todos. La Biblia está hoy en día en los celulares, en las tablets, en libros impresos, y las personas se reúnen a estudiar la Biblia. ¿Y qué pasa? No la entienden. Muchos quisieran prender el televisor o entrar a YouTube y ver cómo el noticiero o el pastor que es más reconocido y reputado por el algoritmo de YouTube les dijera lo mismo que nosotros les decimos, que les advirtiera de que las crisis del número, del nombre y la marca de la bestia se acercan y que hay que empezar a tratar de vivir en santidad para poder evitar recibir la marca de la bestia. Pero estos pastores y sacerdotes predican otro evangelio, un evangelio donde tú serás raptado de un momento a otro, donde el anticristo no aparece aún en la escena mundial, donde no sabemos quién es el anticristo ni de dónde viene. Plop. Hermanos, y es de locos. Uno puede entender por qué hay tanta confusión. Y como si fuera poco, hay también censura. YouTube no permite que estos videos se vuelvan virales, al contrario los restringe, los censura, no los promueve, y eso hace que las personas no tengan otro punto de vista para poder evaluar quién está diciendo la verdad. Cierto, hermanos, es que cuando tú tienes varios puntos de vista y luego tú puedes leer la Biblia, entonces tú ahí sí puedes entender quién dice la verdad, pero cuando te presentan un solo punto de vista, pues ahí es cuando viene el problema, porque no tienes más información para tú analizar o razonar sobre quién te estará diciendo la verdad. Es de locos, hermanos. Entonces, aquel que no conoce la verdad, porque nada más recibe un punto de vista que viene de estos falsos líderes religiosos, no se da cuenta que estamos en tiempos muy precarios, que nos acercamos a la segunda venida de Jesús, y sobre todo
que estas personas están confiadas de que sus líderes religiosos les van a decir la verdad y resulta que los engañan. Y es algo que además estaba advertido en la Biblia. Jesús lo advirtió, el Apocalipsis lo advierte también, que tus líderes religiosos te engañarían. ¿Y por qué es tan difícil entonces entenderlo? Es de locos, hermanos. Por eso es importante este video, para que expongamos sus mentiras y sobre todo para que cuando seamos confrontados con estas mentiras tengamos el conocimiento para refutarlas fácilmente. Porque de otra manera, si nosotros no estamos instruidos en las mentiras que predican estos líderes religiosos, pues nos van a tomar por sorpresa sus argumentos. Nosotros ahora entendemos por qué Dios odia tanto la mentira, y es necesario exponer la mentira, revelarla, mostrar el error, porque el error va a llevar a muchos a perdición. Lo vimos en el 2020. A muchos se les dijo: dale tranquilo, recibe eso en el brazo, y luego es el 666. Y todo ocurrió a causa de mentiras, engaños que le hacen mucho daño a quienes están buscando la salvación. Sin embargo, la palabra lo revela claramente. Leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y es que nadie puede engañar a Dios, hermanos. Tú puedes ir a sentarte en el banco de una iglesia, haciéndote loco, actuando de manera hipócrita, pensando que tú eres más inteligente que Dios, más astuto, y que te vas a pasar ahí como cristiano cuando en realidad no lo eres, y resulta que tú estás siendo engañado, pensando tú que engañarías a Dios. Pues vemos que tú caes bajo el poder de un espíritu de mentira. Entonces, es lo que ocurre, y esto no lo pueden entender muchos. Cuando salen a la calle y ven que todo sigue igual, la gente sigue casándose y dándose en casamiento, y siguen comiendo y bebiendo. Los hombres siguen haciendo negocios, y los incrédulos, los que aman la mentira y se creen más astutos que Dios, piensan que Jesús no va a venir por ahora. Según ellos, Jesús dijo que ya estaba por venir, que su segunda venida se aproximaba y que han pasado ya 2000 años y que al fin Jesús no ha venido. Pero si hay una señal clara de que la segunda venida de Jesús está a las puertas, son las mentiras rampantes de aquellos que se dicen ser apóstoles o siervos o predicadores de la cristiandad. Esa es la señal más impresionante. Es lo que el apóstol Pablo revela como una apostasía. Las mentiras de la iglesia evangélica son para tú quedarte con la boca abierta. Y es que tú piensas que estos líderes religiosos no tendrían por qué engañarte. ¿Por qué lo harían, verdad? ¿No sabemos entonces que ellos están en sociedades secretas y que todo es un juego de poder? Muchos de estos pastores son en realidad agentes del Vaticano, y lo que en realidad buscan es defender los dogmas del Papa de Roma. Es de locos. Miremos entonces, por ejemplo, a este señor Armando Alducín hablando con Agustín Laje. Este señor Agustín Laje pues se ha hecho un poco famoso repudiando los gobiernos de izquierda globalistas que se están extendiendo por todo el mundo, y él dice que la mejor forma de gobierno que debería imponerse en el mundo para rechazar toda esta agenda globalista de izquierda es la forma de gobierno que existía en la Edad Media, recontraplop, es decir, esto está a plena vista. Ecusatón siempre te muestra pruebas de todo lo que dice. Y es que yo te he venido diciendo desde hace mucho tiempo que el supuesto nuevo orden mundial no es ningún nuevo orden. Es volver al antiguo orden mundial que existía en la Edad Media, donde la Iglesia Católica dominaba sobre los reyes de la tierra con mano de hierro. Plop.
Esto es para quedarse con la boca abierta, hermanos, que en pleno siglo XXI, la misma iglesia que supuestamente es protestante, que es la iglesia evangélica o debería ser protestante, se supone que es lo que debería hacer esa iglesia, y obvio que hace mucho tiempo dejó de serlo, pero es una terrible ironía que la iglesia que se suponía que debía ser protestante es la misma que ahora pide que se forme una teocracia igual como la que existía en la Edad Media. ¿No es eso impresionante, hermanos? Nada más pensemos en las terribles barbaries que cometió la Iglesia Católica en la Edad Media en nombre de Dios. Algunos se volvieron ateos cuando estudiaron la historia y conocieron cómo la Iglesia Católica tomaba a mujercillas que vivían solas en sus casas y las calumniaba de ser brujas y las prendía y las quemaba vivas. Son torturas horrendas, hermanos. Son torturas que nadie quiere escuchar, de lo horrendas que son. Tomaban a la persona y la amarraban de las 4 extremidades y empezaban a estirarle los miembros hasta que se le descoyuntaran los brazos y las piernas. Son cosas horrendas, barbaries que fueron cometidas en nombre de la religión, en nombre de tratar de mantener una moralidad en la sociedad. Y plop, resulta que ocurrió todo lo contrario. Las multitudes confrontadas con este horrible modus operandi de la Iglesia Católica se fueron desmoralizando más y más a través de los siglos hasta que eso explotó, esa inmoralidad se desbordó en lo que hoy conocemos como la Revolución Francesa, y eso desató un periodo conocido como el Reinado del Terror, donde todo el mundo mataba a todo el mundo y en un día los de un partido eran asesinados en la guillotina y luego los del otro partido también eran asesinados en la guillotina. Era una locura, una terrible barbarie que reveló los instintos más bajos del ser humano. Es de locos. Europa, el supuesto continente cristiano, donde la iglesia dominaba al Estado, resulta que ha sido protagonista de las guerras más nefastas, de la barbarie más horripilante, no solo en suelo propio, además, que ya de por sí lo que ha ocurrido en Europa es escandaloso, sino también en suelo extranjero. Lo que ha hecho la Iglesia Católica y los reyes europeos en África, en Suramérica, en Centroamérica, con su teología de la liberación, es algo horrendo, hermanos. Está ahí. Y ahora resulta que la Iglesia protestante que salió huyendo de la Iglesia Católica en el año 1531, sea ahora la misma que busque unificar a la Iglesia y al Estado. Pero como si fuera poco, no lo busca para ella imponer la verdad bíblica, como si eso fuera bueno, aunque no lo es, porque la palabra de Dios debe ser obedecida por fe, no por imposición del Estado. Pero todavía es más absurdo el tema, cuando lo que busca hacer la Iglesia evangélica es imponer los dogmas del Papa de Roma a través de decretos de Estado. Es decir, si eso no es una terrible ironía, un rechazo rotundo a la verdad bíblica, no sé qué más puede hacerlo. Y es que la iglesia evangélica dejó de ser iglesia protestante hace mucho tiempo. Hoy en día es una iglesia totalmente caída en apostasía, donde sus pastores no hacen más que predicar mentiras. Y el único objetivo de la iglesia evangélica es cumplir los deseos de su madre, la iglesia católica. Y yo no sé qué más pruebas pueda querer a alguien, pero es que esta entrevista entre Armando Alducín y Agustín Laje lo deja todo muy claro. Y ya desde hace algún tiempo, creo que hace 15 o 20 años, este movimiento evangélico ha venido metiéndose, inmiscuyéndose en la política. Por supuesto dirigido desde la masonería católica, con el objetivo de formar partidos políticos. Hay senadores evangélicos, alcaldes evangélicos. Es una locura.
Ahora ellos pretenden imponer su religión por decreto de Estado. Son fanáticos religiosos. ¿Y qué nos hace dudar? Que van a terminar torturando y decapitando a los que no obedezcan sus decretos religiosos. Es algo impresionante, hermanos. Claro que esto no va a ocurrir así nada más. Ellos van a permitir que la sociedad colapse, y eso lo van a hacer a través de los movimientos globalistas de izquierda. Van a permitir que lleven a la sociedad a un colapso para que la única solución sea unir la iglesia y el Estado, porque ese es el modus operandi de ellos. No hay más soluciones para un problema, sino solo la solución que ellos proponen. Y punto. Está a plena vista, ¿verdad, hermanos? Y es que es de locos cuando uno escucha a Armando Alducín llamar hipócritas a pastores que se mezclan en la política, cuando luego lo vemos teniendo una entrevista con Agustín Laje defendiendo la unión de iglesia y Estado. Es realmente la cúspide de la hipocresía. Uno no puede más que quedar con la boca abierta, hermanos, porque es que si hay algo que uno esperaría de estos pastores es sinceridad. Pero ¿cuál es el punto de decir mentiras? Pues claro, es que hay mucho poder y dinero en juego. Cuando la iglesia se une con el Estado, todo ese poder y dinero del Estado empieza a trasladarse a la iglesia y sobre todo a sus líderes. Así que es un juego de mucho poder y dinero, y por eso se tienen que decir mentiras, ¿verdad, hermanos? Es como un vendedor. Pues tú no le puedes creer al vendedor nada de lo que te diga, a menos que tú mismo lo compruebes. De otra manera, tú sabes que el vendedor va a estar influenciado por sus ansias de obtener dinero. Asimismo, todos los líderes religiosos, los pastores y sacerdotes católicos que anden inmiscuidos en la política, pues pierden total credibilidad, porque sabemos que tienen una agenda de obtener riqueza y poder. ¿Lo vemos, hermanos? Y vemos entonces que todo lo que nos ha dicho el apóstol Juan en el Apocalipsis se ha cumplido, porque hoy lo vemos cumplido de la misma boca de estos pastores evangélicos. Leamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Otra manera de leer este pasaje es que esos espíritus inmundos son en realidad espíritus de mentira. Cuando los demonios no habían sido expulsados del cielo, lo cual ocurrió cuando Jesús triunfó en el madero y los expulsó del cielo, nosotros vemos que estos demonios, espíritus de mentira, bajaban a la tierra a engañar a quienes, a los reyes de la tierra. Lo vemos, es algo que ya lo podemos entender en el Viejo Testamento y que se repite ahora en el Apocalipsis. Los demonios ya no están, sin embargo, en el cielo. Ahora están aquí en la tierra, pero siguen yendo hacia los reyes de la tierra para engañarlos. Miremos cómo todo se repite de una manera increíble. Leamos en Primera de Reyes capítulo 22, versículo 20 al 22. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá al rey Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, hablando con sus ángeles, y otro decía de otra. Y salía un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Miremos, hermanos, cómo Dios permite que veamos el problema de la mentira, el problema del engaño. Y es que un espíritu de mentira logra conseguir su cometido porque la mentira es muy rentable.
Las personas tienden a creer, el ser humano tiende a creer, y cuando le dicen una mentira la asume como si fuera verdad. Es el mismo proceso que se repite en los tiempos finales. Del cielo baja un ángel que Dios sabía que era un demonio, pero los otros ángeles pensaban que era uno de sus compañeros. Y Dios permite todo esto para que los otros ángeles buenos se dieran cuenta: un momento, ¿cómo así que tú vas a bajar a decir mentiras allá a la tierra? ¿Qué pasa ahí? Este que es nuestro prójimo parece que cambió. Parece que ya no es nuestro prójimo, parece que ahora es otro tipo de ángel, un ángel caído. Ese ángel bajó del cielo a la tierra a confundir a los profetas del rey Acab. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque el rey Acab era un idólatra. Y él era un adorador de la madre tierra, del sol, de los árboles, algo que está muy presente hoy en día. Entonces, ¿qué era lo que hacían los reyes de Israel antes de ir a una guerra? Iban a donde sus profetas, pero los profetas de este rey no eran profetas de Dios, eran profetas de Baal. Y luego ese ángel usa su poder demoníaco para engañar a los profetas de Baal, y luego esos profetas iban a donde el rey para hacerle ver que podía ganar la guerra. Entonces, miremos el desastre tan grande cuando esto nuevamente se repite en los tiempos finales. Ahora hay 3 espíritus inmundos que son espíritus de mentira, que salen a confundir, a engañar a los reyes de la tierra y los llevan a una guerra que obviamente van a perder. Es la guerra del Armagedón. La tienen perdida. Totalmente perdida. Y esta guerra del Armagedón no es una batalla en donde los reyes de la tierra luchan entre ellos, aunque seguramente se van a destruir entre ellos en algún momento, pero primariamente es una batalla entre los reyes de la tierra y Dios, es decir, contra el santo pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es una guerra perdida. Es lo mismo que Dios declara sobre el rey Acab. ¿Quién lo engañará para que vaya y entre en guerra en Ramot de Galaad? Porque es una guerra perdida. Asimismo, ¿quién va a llevar a los reyes de la tierra al Armagedón? ¿Para engañarlos? Pues van a ser estos espíritus de demonios. Miremos entonces cuál es el organigrama de esto, porque se repite tal cual como ocurrió con el rey Acab. El espíritu de demonio baja, engaña a los profetas de Baal, y luego los profetas de Baal inducen al rey Acab a ir a una guerra que él ya la tenía perdida desde la entrada. Asimismo, en los tiempos de hoy en día, estos ángeles caídos que ahora están aquí en la tierra engañan a los líderes religiosos, que son el falso profeta y la bestia, y estos líderes religiosos, unidos ahora con el Estado, entonces engañan también a los reyes de la tierra y los llevan a desatar la guerra del Armagedón, que consiste en perseguir al pueblo santo de Dios. Apenas hagan eso, tendrán la guerra perdida, porque se estarán metiendo con la niña de los ojos de Dios. Miremos, hermanos, este organigrama que les acabo de mostrar no sería posible si hubiera separación de iglesia y Estado. Lo vemos, se necesita que pueda darse una teocracia, por lo que en el sistema político actual, aunque ha venido cambiando desde el 2020, no era posible que los líderes religiosos le dieran órdenes a los reyes de la tierra para decirles: mira, haz esto porque esto es bueno para ti, tú vas a ganar esa guerra, cuando en realidad la van a perder. Pero esa unión de iglesia y Estado, esa formación de una teocracia como la propone Agustín Laje, es una teocracia que se empezó a formar en el 2020. Bueno, sabemos que fue desde mucho antes. En el 2017 el presidente Donald Trump derribó la enmienda Johnson, que le prohibía a los pastores evangélicos inmiscuirse en la política. En ese momento todo cambió. Los pastores ya podían darle órdenes a los gobernantes, que fue lo que luego ocurrió en el 2020.
pues se desató el primer decreto religioso de la bestia, lo que hemos llamado el bautismo negro, que es el 666. Y ese decreto que ocurrió a partir del 2020 estaba encaminado a perseguir a aquellos que guardaban la ley de Dios. Es decir, fue algo así como un pequeño Armagedón que se desató, pero luego se detuvo. Entonces, este señor Agustín Laje es esta persona que va viajando de país en país, dando conferencias sobre cómo la iglesia y el Estado tienen que unificarse para que ese Armagedón no se detenga como ocurrió en el 2023, que ese Armagedón que venía persiguiendo a los santos de Dios se detuvo porque no estaba completada en un 100% la unión de iglesia y Estado. ¿Lo vemos, hermanos? ¿Y qué fue lo que vimos en el 2020? Algo realmente de locos, algo absurdo. Había supuestamente un virus volador en el cielo, volando por ahí. ¿Y qué hicieron los gobernantes, los reyes de la tierra? Desplegaron sus ejércitos. Y yo pregunto algo, hermanos, ¿qué tiene que ver un virus volador con los fusiles, con los tanques de guerra, con los aviones bombarderos? ¿Qué tienen que ver? Alguien que me lo explique. Cualquiera que tenga un poco de lógica en su cabeza se dará cuenta que aquí hay algo más de fondo. Un momento, ¿por qué China desató sus cientos de miles de soldados y los montó en portaaviones? ¿Por qué España hizo lo mismo? Cosas que yo no puedo mostrar además en este video, porque de repente podrían ser censuradas. Trataré de mostrar algo, pero no será mucho. Pero tú puedes volver a las noticias del 2020, ahí están. Puedes ver cómo de repente eran los ejércitos, hombres con fusiles. No sé si los llegaste a ver en tu ciudad. Las ciudades fueron militarizadas. De repente en tu ciudad, a la entrada, a la salida, habían hombres con fusiles. No sé si lo llegaste a ver. ¿Cómo está eso? ¿No que hay un virus volador? ¿O es que están en guerra con alguien? Hermanos. Entonces, fue lo que ocurrió durante el gobierno del rey apóstata Acab. Él fue y le preguntó a sus profetas de Baal: miren, ¿será que yo debo o no ir a esta guerra en Ramot de Galaad? Los profetas de Baal, engañados por este espíritu de mentira, le dijeron al rey Acab que sí, que fuera. Hermanos, es impresionante. Un ejemplo de esto, además, que esto es patente. Nosotros lo podemos ver como parte de esta guerra que existe entre Israel y las naciones islámicas. Y si tú escuchas al señor Armando Alducín y a otros pastores en Estados Unidos, sobre todo de la iglesia evangélica, ellos están constantemente predicando en favor de Israel, como si la guerra que Israel estuviera desatando en el Medio Oriente fuera una guerra santa, en donde Dios estuviera de parte de Israel y Dios le estuviera dando vía libre a la nación de Israel para que levante a bala y a bombas a todo el Medio Oriente. ¿Lo vemos, hermanos? Es algo de locos. Y nosotros vemos que esta es la prédica nominal de la iglesia evangélica, que la nación de Israel está con Dios y que los islámicos están con el demonio. Y por eso Israel tiene todo el derecho de bombardear escuelas, edificios, hospitales. Es algo impresionante. Entonces es algo que lo podemos ver en las noticias. Los líderes religiosos a la final están detrás de las guerras, como lo revela el Apocalipsis, hermanos. ¿Pero acaso no dijo Jesús que amáramos aún a nuestros enemigos? ¿Cómo puede ser entonces que un pastor cristiano apoye la guerra entre Israel y Palestina? Es de locos, hermanos. ¿Lo vemos? Entonces ese es el organigrama. Espíritus inmundos a manera de rana salen ¿de dónde? De la boca del falso profeta. Es decir, que los líderes religiosos, evangélicos y católicos están en conexión con espíritus de demonios y son los que inducen a los reyes de la tierra a entrar en guerra.
plop, hermanos. Sin embargo, tú puedes mirar todo el movimiento evangélico, desde pastores de Estados Unidos, pasando por pastores en Europa y en Latinoamérica, y tú puedes ver que todos apoyan esta guerra nefasta que Israel está desatando en contra de Palestina. Es impresionante. Ten la seguridad de que si esos pastores predicaran en contra de la nación de Israel y de los bombardeos que comete en contra de colegios y hospitales, hace rato que esa guerra se hubiera acabado. Es de locos. Miremos entonces cómo el señor Armando Alducín dice que estamos muy cerca del fin, que Jesús puede venir en cualquier momento y que la iglesia va a ser raptada de un momento a otro. Es decir, que Armando Alducín dice que efectivamente estamos en los tiempos del fin. En eso estamos tal vez de acuerdo. Es verdad, estamos en los tiempos del fin. Pero miremos lo irracional de lo que estos pastores predican, porque es obvio que antes de la segunda venida de Jesús debe desatarse el decreto del número, del nombre y de la marca de la bestia. Es algo que debe preceder a la segunda venida de Jesús. Es algo que es apenas obvio. Y estos decretos, además, para que puedan ocurrir, deben ser ordenados por el anticristo, también llamado en el Apocalipsis la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Sin embargo, el señor Armando Alducín dice que el anticristo viene del Medio Oriente, pero que aún no ha aparecido en la escena mundial. Pero si el anticristo no tiene poder político aún, es decir, porque no ha aparecido en la escena mundial, ¿cómo pudiera pasar decretos religiosos, decretos donde se te ordene recibir un número, un nombre o una marca de la bestia? Y si no puede hacerlo, entonces, ¿cómo pudiera venir Jesús en su segunda venida? Y si Jesús no puede venir en su segunda venida, entonces, ¿cómo es que estamos en los tiempos del fin? ¿Vemos lo ilógico de lo que predican ellos, hermanos? Porque el señor Alducín anda diciendo a toda hora, miren, ya viene Jesús, ya pronto la iglesia será raptada, en cualquier momento desapareceremos nosotros. Y resulta que ni siquiera el anticristo está en la escena de poder global. Si el anticristo no ha aparecido, ¿cómo van a pasarse los decretos del número, del nombre y la marca de la bestia? Y si eso no se ha impuesto en el mundo, ¿cómo va a venir Jesús en su segunda venida? Es una terrible confusión impresionante, hermanos. Y es que ¿cómo pudiera uno predicar que la segunda venida de Jesús está a las puertas si ni siquiera vemos al anticristo tomando el control del poder político global? Es que es simplemente absurdo. Si el anticristo fuera del Islam, si fuera asirio, entonces le falta un trecho bastante grande para tomar el poder global. Armando Alducín dice que el anticristo será un líder islámico que viene de Mesopotamia, tal vez de Irak. Pero plop, yo pregunto, ¿será que un líder islámico en el futuro cercano, porque él dice que estamos al borde del fin, podrá pasar de repente un decreto que imponga una marca en los moradores de la tierra? ¿Será que alguien en nombre de Alá te va a marcar? Yo creo que nadie haría caso a tal decreto. Que de repente vengan a decirte que en nombre de Alá tú tienes que recibir una marca o un número o un nombre. Eso es apenas imposible. Miremoslo nada más en una nación como Estados Unidos, hoy, inclusive bajo el gobierno de Donald Trump. ¿Será que Donald Trump, con todos los movimientos que está haciendo a favor de la iglesia evangélica para que asuma el poder político en esa nación, será que va a permitir que en Estados Unidos se impongan decretos islámicos? No, por supuesto que no. Miremos la prédica tan absurda del señor Armando Alducín. Y él tiene muchos datos que en parte son ciertos. Habla del Foro Económico Mundial como un organismo que tiene una agenda globalista, anticristiana. En parte es cierto. Pero, ¿será que Donald Trump va a obedecer las ideas del Foro Económico Mundial?
No, hermanos, nosotros sabemos que el poder lo tiene Estados Unidos. Y es Donald Trump el que ejecuta las órdenes que vienen del verdadero anticristo, que es el Papa de Roma. Miremos entonces el terrible engaño, hermanos. Mientras la iglesia evangélica predica que el anticristo viene de Asiria, del Islam, de Irak, etc., el Papa de Roma va al Congreso de Estados Unidos a decretar órdenes y él mismo se declara como el amo del mundo, inclusive diciéndolo, que para entenderlo a él deben leer el libro El amo del mundo. Es decir, ¿qué más pudieras tú esperar de cómo se te puede decir esto? Te lo están diciendo en plena cara. Para terminar de rematar, sale la noticia de que el Papa quiere ser presidente del mundo. Es decir, ¿y tú esperas que aparezca un líder del Islam cuando el líder del cristianismo en Europa quiere gobernar al mundo entero, como ha sido, por supuesto, su objetivo desde siempre? Y es que todos sabemos que la palabra católica significa universal y que el interés del poder papal es gobernar el mundo entero. Y ese anticristo está aquí entre nosotros desde hace mucho tiempo, pero el mundo no puede verlo porque se hace el loco. Entonces vemos que nada de lo que dice el señor Armando Alducín concuerda con la profecía. Es algo impresionante, pero nosotros sí vimos ya un decreto global. Y es que alguien pudiera esperar un decreto global cuando resulta que en el 2020 ya se pasó el decreto global. Todas las naciones de la tierra tuvieron que obedecerlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién dio esa orden, hermanos? ¿Quién la dio? Pues todos vimos que fue ese que dijo ser el amo del mundo y que quiere o es ya el presidente del mundo. Ese dio la orden. Todos vimos la noticia. No la puedo mostrar, por supuesto, porque el video es totalmente censurado. Luego también vimos la operación Warp Speed por parte de Donald Trump. Y eso se convirtió en un decreto global. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 12 al 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es algo que ocurrió en el 2020. Todos los gobernantes tenían un mismo propósito. Aún lo tienen, claro que sí. Y en el 2020 el propósito era perseguir a todo aquel que guardara la ley de Dios. Y fue así como ocurrió. Todos lo vimos, que no podías entrar a un banco, a un centro comercial, no podías viajar en avión. Y también vimos a los pastores y a los sacerdotes induciendo a las personas a recibir el 666. Inclusive a las entradas de las iglesias se puso el código QR para entrar a la iglesia. Y si no tenías el 666 no podías digitalizar ese código QR. Entonces, ¿de dónde salió ese decreto global? ¿Del islamismo o del cristianismo? Porque es de lo más absurdo que estemos esperando un decreto global de un supuesto anticristo que va a venir en el futuro, cuando ya estamos viendo decretos globales. Lo vimos en el 2020 y no hay vuelta de hoja. Fue del cristianismo que salió ese decreto global. Es de locos. Pero miremos las contradicciones de este señor Armando Alducín. En este video, él mismo te dice primero que no debes recibir aquello en el brazo, que eso estaría muy mal recibirlo. Luego te dice que si te vas a montar en un avión, pues entonces va a tocar recibirlo. Porque ¿qué más podemos hacer? Al fin y al cabo, aún no hemos sido raptados y por tanto podemos hacer lo que nos dé la gana. Plop. Es el modus operandi del falso profeta. Es hablar en forma contradictoria. Y es algo que no entiendo por qué las personas no pueden verlo. ¿Cómo es que primero te dicen algo que no debes hacer y luego te dicen, bueno, pero si tienes que hacerlo, hazlo? Es una contradicción horrible. Miremos que este es el modus operandi
de los pastores y líderes religiosos, porque este es el lenguaje de la serpiente. Como ya les mostré en otro video, la lengua de la serpiente es una lengua bifurcada, es decir, que va en dos direcciones opuestas. Y entonces por eso, todo el que tiene espíritu de mentira habla en un lenguaje bifurcado, un lenguaje que es contradictorio. Primero te dice, sí, mira, está mal que tú recibas aquello en el brazo. Luego te dice, bueno, pero si te toca recibirlo, pues vas a tener que recibirlo. Vemos, hermanos, de una misma lengua salen dos mensajes totalmente distintos. Es la lengua de la serpiente. Ahí podemos ver ese espíritu inmundo. Tal vez no lo podamos ver con nuestros propios ojos, pero podemos discernirlo claramente. Cuando tú ves luego al señor Armando Alducín hablar mal de eso que se pone en el brazo, porque tú puedes ver un video de él y él te habla mal de eso que ocurrió en el 2020. Pero luego no se acuerda que él mismo lo promovió y él mismo aceptó que las personas, si le tocaba que se lo pusieran, pues que se lo pusieran. ¿Acaso no sabía él que habían obligaciones, imposiciones de parte de los gobiernos para obligar a toda persona a que recibiera eso? Que las personas eran sometidas, subyugadas, diciéndoles, si no te lo pones, pues no vas a poder ir a un banco, no vas a poder viajar, no vas a poder entrar a edificios gubernamentales. Todo eso dijeron para tratar de someter a las personas y obligarlas a que violaran su conciencia. ¿Acaso él no lo sabía? Claro que sí lo sabía, hermanos. Entonces es una hipocresía muy horripilante la de estos líderes religiosos. Y yo pregunto, entonces, ¿quién tiene la razón aquí? Porque tú mismo puedes ver los videos de él. Entonces, ¿cómo puede alguien decirme, ay, Cusatón, tú eres el único que sabe interpretar la Biblia? Pues haz la tarea tú mismo. Mira lo que él dice y date cuenta cómo da mensajes opuestos. Tú lo puedes ver, está ahí en YouTube. El asunto está bastante obvio. Entonces, hermanos, una cosa es que una persona cometa errores así de forma momentánea, porque es que los seres humanos se equivocan. Y otra cosa es que tú como líder religioso seas deliberadamente hipócrita y engañoso con personas que vienen a ti buscando la verdad, porque se supone que la palabra de Dios es la verdad, pero de tu boca salen mentiras. Ya vimos el organigrama. Y es que viene el espíritu de demonio, se apodera de los profetas de Baal, que son hoy en día los pastores evangélicos y los sacerdotes católicos, y de ahí ellos, en una unión de iglesia y Estado, inducen a los reyes de la tierra a perseguir al pueblo santo de Dios. Está a plena vista, hermanos. Miremos este otro video en donde el canal Enlace TV discute si el decreto global del 2020 fue o no la marca de la bestia. Bueno, en ese tiempo eso estaba caliente, ellos estaban hablando en tiempo presente. Y lo curioso del caso es que en parte era cierto que no era la marca de la bestia, pero lo que estos pastores omitían en explicar es que sí era el 666. Como yo ya se los probé muchas veces, hoy en día el cristianismo tiene un completo desconocimiento sobre el número, el nombre y la marca de la bestia, que son 3 decretos religiosos distintos que pasará el anticristo, y que el mundo solo habla de la marca de la bestia y no han estudiado sobre el número y el nombre de la bestia. Entonces, tú escuchas generalmente a los pastores evangélicos y a los sacerdotes católicos hablar solamente de la marca de la bestia, dejando por fuera el número y el nombre de la bestia, como si fueran exactamente lo mismo, y resulta que no lo son. Entonces, es bastante curioso que este pastor, luego de que le hayan hecho la pregunta de si aquello que se puso en el brazo es o no la marca de la bestia, él se burla y dice, bueno, pues yo mañana tengo la cita. Entonces, ¿será que yo voy a recibir el 333? Y luego, mientras está burlándose, hace el símbolo del 666 con su mano izquierda. ¿No es impresionante? Porque estamos diciendo que aquello que se ponía en el brazo era el 666.
nosotros vemos esta manera de actuar donde una persona dice una cosa con su boca y con sus gestos dice todo lo contrario. Para aquellos que son entendidos, para aquellos que saben que ese símbolo que él está haciendo es un símbolo que viene de la masonería eclesiástica y que simboliza el 666. Y algunos piensan que simboliza, bueno, todo depende del contexto, ¿verdad? Si tú estás hablando de algo que es muy bueno, pues tendría lógica que tú hicieras ese símbolo, porque el símbolo va compaginado con algo bueno. Aquí se está hablando de la marca de la bestia, es algo que no es bueno, y él está haciendo el símbolo del 666. Plop. Miremos otra mentira que han dicho estos pastores, y es que aquello que se pone en el brazo no pudiera ser el 666, porque Apocalipsis 13 dice que la marca de la bestia o el 666 debe ponerse ya sea en la frente o en la mano derecha. Este es uno de los errores más extendidos por todo el cristianismo y estos pastores lo aprovechan de una manera impresionante. Entonces Armando Alducín dice, mira, no fue el 666 lo que se desplegó en el 2020 porque eso te lo pusieron en el brazo y supuestamente la marca debe ponerse en la frente o en la mano derecha. Según ellos, eso es la prueba de que lo que pasó en el 2020 no sería el 666. Ahora, dicho sea de paso, miremos que a mí me toca hablar totalmente en clave porque luego YouTube me censura el video, mientras ellos pueden hablar tranquilamente. Pueden decir inclusive el nombre de lo que se puso en el brazo durante el 2020, cosa que yo no puedo hacer. Es tremenda la censura y si eso no es prueba en sí mismo que eso que ocurrió en el 2020 sí fue un decreto religioso y que sí fue el 666, no sé qué más puede hacerlo. Pero además de todo, hermanos, recordemos algo que es muy simple, que todos sabemos. Cuando estamos leyendo un libro, hay dos maneras de interpretar un texto, o cuando alguien nos está hablando, hay dos formas de interpretar lo que esa persona nos dice. La primera es en su sentido literal, es decir, tal y como la frase está descrita en el diccionario. La segunda es en su sentido figurado, es decir, que empezamos a asociar las frases que él dice con otra cosa distinta al significado literal de la frase. Para poner un ejemplo, miremos la oración que dice que una persona se mordió la lengua para no hablar más. Y tú pudieras tomar esa oración de forma literal o de forma figurada, ¿verdad? Sin embargo, es el mismo contexto el que te revela de qué manera debes asumir esa frase. Entonces, según el contexto, tú entiendes que no es que deliberadamente esa persona se está mordiendo la lengua con tal de no hablar más, sino que debes entenderlo en su sentido figurado, lo que nos quiere decir que esa persona hace un esfuerzo que es descrito como morderse la lengua, pero lo que ella quiere es no seguir hablando, porque no lo considera prudente. Entonces, es como bastante absurdo si nosotros pensáramos que de verdad esa persona se está mordiendo la lengua para no hablar, ¿verdad, hermanos? Porque de esa manera se estaría haciendo daño por algo que realmente pues no vale la pena. Otro ejemplo muy claro de eso es cuando hablas con un amigo y te dice que está mal del corazón. Y esa frase de nuevo puede tener dos formas de interpretarse, uno literal y el otro figurado. Si la conversación con tu amigo te deja entender que él acaba de venir del hospital o estaba en chequeos con un médico, pues tú entenderás que tu amigo te estaba hablando en sentido literal, que de verdad está mal del corazón, médicamente hablando, que el músculo que tiene dentro de él está mal. Pero si tu amigo te dice que acaba de terminar con su novia, pues tú vas a entender que él te está hablando de que tiene un despecho, que se siente adolorido por terminar con su pareja. Así que podemos ver que es bastante grave
que tú no sepas entender el lenguaje, si es en sentido literal o en sentido figurado. Por supuesto, eso te va a llevar a cometer un error bastante grave y además absurdo. Por ejemplo, volviendo a la frase de ese amigo que te dice que está mal del corazón. Imagínate, tú inmediatamente cuelgas y empiezas a llamar a los doctores y a los hospitales para salvar a tu amigo de un ataque cardíaco, cuando lo que tu amigo tiene es una depresión o está triste porque su novia terminó con él, y tu amigo lo que necesita es alguien que lo escuche y lo aconseje. Entonces, realmente nadie necesita adivinar si te están hablando en sentido literal o figurado, porque la misma conversación o el mismo texto, el mismo libro, la misma frase te lo deja entender bastante claro. Entonces, cuando tú estudias el Apocalipsis, pues lo primero que tú tienes que preguntarte es si el apóstol Juan te está hablando en sentido literal o figurado, ¿verdad? Es decir, si literalmente la marca de la bestia es una marca que te van a poner literalmente en la frente o literalmente en la mano derecha, o si por el contrario tendremos que entender que el apóstol Juan nos habla en sentido figurado y que esa marca no es literalmente una marca y que tampoco te la van a poner literalmente en la frente, sino que la frente simboliza algo y la mano derecha simboliza algo. Todo está entonces en sentido figurado. ¿Lo vemos? Entonces, si la marca de la bestia se va a entender en sentido literal, es decir, que literalmente te van a poner una marca, sea en la frente o en la mano derecha, pues eso quiere decir que la bestia que pone esa marca debe entenderse también en sentido literal. Es decir, que efectivamente va a aparecer en la escena global un leopardo con cabeza de león, de 7 cabezas y 10 cuernos, y tal vez se va a montar en algún edificio en la ciudad de Nueva York, tal vez en el Empire State, y tal vez desde ahí va a obligar a todos los ciudadanos del mundo a recibir literalmente una marca, literalmente en la frente o literalmente en la mano derecha. Pero es que es apenas obvio, ¿verdad, hermanos? Que si tú fueras a tomar la marca de la bestia como un evento en su sentido literal, tendrías que efectivamente también tomar a esa bestia que se nos describe de 7 cabezas y 10 cuernos como una bestia en su sentido literal. Efectivamente, ese animal extraño va a apoderarse del mundo de alguna manera y va a empezar a pasar decretos en donde las personas sean obligadas a recibir la marca. Volviendo al ejemplo de aquel amigo que te dice que está mal del corazón, si tú tomas la palabra corazón en su sentido literal, es decir, que tú piensas que él se refiere al músculo de su pecho que bombea sangre por todo su cuerpo, también tienes que entender de forma literal el dolor que él tiene en ese corazón. O sea, toda la frase debe entenderse de forma literal. Es muy absurdo que tú tomes una parte de la frase en sentido literal y otra parte de la frase en sentido figurado, ¿verdad, hermanos? Tal forma de razonar es absurda, pero hace parte del lenguaje de la serpiente. Esa lengua que tiene 2 bifurcaciones, una va para un lado y otra para el otro. La lengua de la serpiente hace que el pastor o líder religioso tome una parte de la oración en sentido literal y otra parte de la oración en sentido figurado. Pero tal cosa es absurda, que tu amigo te diga que le duele el corazón, que está mal del corazón, que tiene un dolor en el corazón, y tú asumas que él se refiere efectivamente al músculo que bombea sangre en su pecho, pero que el dolor de ese corazón sea un dolor sentimental, pues es algo que no tiene lógica en lo absoluto, y es además algo peligroso, porque tú deberías llamar ahí sí al doctor y decirle: mire, mi amigo tiene un dolor terrible en el corazón, pero resulta que para ti el dolor no es realmente dolor,
porque tú lo tomas en un sentido figurado, pero el corazón sí es realmente corazón porque lo tomas en un sentido literal. Es una forma de actuar bastante enloquecida, errática y contradictoria. Y resulta que tú puedes inclusive causarle la muerte a tu amigo porque él está al borde de un ataque cardíaco, te pide ayuda y tú no lo ayudas porque has entendido sus palabras de una forma bastante absurda. Ahora, supongamos que tú tomas en sentido figurado la frase cuando tu amigo te dice que le duele el corazón, ¿verdad, hermanos? Pues en ese caso tú entiendes que él se refiere a sus sentimientos, ya no entiendes que le está doliendo ese músculo que él tiene en el pecho que bombea sangre, sino que entiendes que le duele su ser, su espíritu, que está sentido por algo, porque alguien le ha causado daño tal vez. Y por eso tú no vas a llamar al médico de ninguna manera o a un doctor, porque sabes que tu amigo está simplemente deprimido, que no va a morir de repente, nadie se muere por despecho, simplemente tu amigo necesita tiempo para calmar ese dolor. Es un dolor en sentido figurado. Tanto el dolor como el corazón son todos en sentido figurado. Esta es la manera correcta de entender una frase. O la entiendes por completo en sentido figurado o la entiendes por completo en su sentido literal. Entonces el asunto es muy claro. O tú entiendes Apocalipsis 13 en su sentido literal o lo entiendes en su sentido figurado. Punto. No puedes interpretar Apocalipsis 13 de las dos formas. No se puede. Cualquier profesor de español sabe eso. Entonces es apenas obvio que es la misma persona la que te revela cómo debes interpretar la frase. Esto siempre ocurre. Y eso pues te da la facilidad de interpretar algo, sea en sentido literal o en sentido figurado, sin temor a equivocarte. Tu amigo te va a decir antes que su novia terminó con él y que le duele el corazón. Y entonces tú vas a entender perfectamente que tu amigo está hablando en sentido figurado. Si tu amigo te dice que el corazón se le rompió en 1000 pedazos, pues tú no vas a pensar que efectivamente el músculo que está en el pecho de él y que bombea sangre se le ha roto en 1000 pedazos. Pues es obvio que tu amigo te habla en un sentido figurado. Hermanos, entonces, si nosotros leemos Apocalipsis 13 o Apocalipsis 17, cuando el apóstol Juan está describiendo a esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y nosotros decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es este animal de 10 cuernos? Y yo nunca he visto ese animal en la naturaleza que tenga 10 cuernos. Así que ya por ahí tú dices, eso tal vez no lo puedo entender en su sentido literal. Pero si el mismo apóstol además te revela que él está hablando en sentido figurado, porque él dice, estos 10 cuernos son 10 reyes, es decir, que queda totalmente establecido que él habla en sentido figurado, ¿verdad, hermanos? Leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces el mismo apóstol te lo está diciendo, así como el ángel le va revelando a él que se está hablando en sentido figurado, él te lo transmite a ti. Los 10 cuernos de esa bestia son 10 reyes, es decir, que no se refiere a un animal, por supuesto que no. ¿Acaso hay algún animal que lleve 10 cuernos? En la naturaleza no lo hay. Él te está diciendo que los 10 cuernos representan 10 reyes, es decir, que te está hablando en sentido figurado. ¿Ok? Volviendo al ejemplo del amigo al que le duele el corazón. Notemos que la cantidad sí se toma literalmente. El amigo al que le duele el corazón, aunque hable sea en sentido literal o figurado, entendemos que es un corazón al que le duele, que no son 10 ni 20, es un solo corazón. La cantidad se toma en sentido literal, pero la frase se toma en sentido literal o figurado. Ahí sí puedes decidir.
¿Ok? Es lo mismo que pasa en Apocalipsis. La cantidad de 10 cuernos se toma en sentido literal. Efectivamente son 10 reyes, ¿ok? Los que van a estar asumiendo el poder con la bestia. Ahora, la palabra cuernos se toma ya sea en sentido literal o figurado. En este caso, el apóstol Juan te revela que se debe tomar en sentido figurado. Él te dice que los 10 cuernos son 10 reyes. Entonces, de la misma manera, cuando el apóstol Juan revela que la bestia tiene 7 cabezas, entonces él mismo, sin lugar a dudas, te dice que no puedes tomar esas 7 cabezas de forma literal. Es decir, no puedes pensar que efectivamente va a aparecer una bestia de 7 cabezas, porque él mismo te revela eso. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 9 al 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahí está, hermanos. Entonces, ¿cómo pudieras tomar esa bestia de forma literal? Es que es imposible cuando él ya te está diciendo que habla en sentido figurado. Las 7 cabezas de ese leopardo representan 2 cosas. Primero, 7 montes donde se sienta la gran ramera, y luego 7 reyes. Entonces, nosotros no podemos de ninguna manera pensar que esa bestia es en realidad un animal. No se puede. El mismo apóstol te lo está dejando demasiado claro. Además de eso, te dice que las 7 cabezas son también 7 reyes, y como ya vimos, eso representa 7 formas de gobierno del Imperio Romano. Ambas descripciones se cumplen. Tanto la ciudad de Roma está sentada sobre 7 montes, y Roma es la ciudad donde está la gran ramera, la Iglesia Católica, como el Imperio Romano, siendo también un imperio que tiene 7 formas de gobierno, de las cuales el apóstol nos dice que 5 ya han caído, como nosotros sabemos, y luego nos dice que aquel poder o rey que siga vigente en los tiempos finales hará parte de una de esas 7 formas de gobierno, como leemos en el Apocalipsis, que dice que el 8º rey es de entre los 7. Es decir, que ese rey que gobernará en los tiempos finales hará parte de las 7 formas de gobierno que existieron en el Imperio Romano. Cuando nosotros buscamos esas 7 formas de gobierno, vemos a una en particular, al Pontifex Maximus, un gobernante del Imperio Romano. ¿Y quién se hace llamar hoy en día Pontifex Maximus? Es el Papa de Roma, hermanos. Es que no hay vuelta de hoja a esto. Él es el anticristo. Entonces, de nuevo, si tomamos a esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en sentido figurado, ¿cómo vamos luego a tomar lo que hace esa bestia en sentido literal? Es algo totalmente absurdo, ¿verdad? No tiene lógica en lo absoluto. Y hace parte de nuevo de ese lenguaje de la serpiente, cuya lengua tiene 2 bifurcaciones, 2 conceptos contrarios y opuestos. Como ya hemos probado, el número, el nombre y la marca de la bestia son decretos que deben entenderse en su sentido figurado. Pues no es que te van a poner el número 666 en la frente, ¿verdad, hermanos? No es así. De la misma forma, tampoco te van a poner una marca o un nombre, te lo van a tatuar en la mano o en la frente. Debe entenderse de forma figurada. Entonces, nosotros tendríamos que entender qué simboliza la frente. Así como los 10 cuernos simbolizan 10 reyes y las 7 cabezas simbolizan 7 formas de gobierno del Imperio Romano, asimismo tenemos que pensar qué simboliza la frente y qué simboliza la mano derecha. Es un asunto muy simple. La frente simboliza el pensamiento, ahí es donde está tu cerebro. Y la mano derecha simboliza la ejecución,
Con la mano derecha es con lo que haces lo que tu cerebro quiere que hagas. Cuando se dice que Jesús está sentado a la mano derecha del Padre, quiere decir que el Padre ordena y Jesús ejecuta. Jesús es la mano derecha. Hermanos, no es obvio cuando tú dices que alguien es la mano derecha de un gerente. ¿Qué quiere decir? Que esa persona ejecuta todas las órdenes de ese gerente. Entonces la mente ordena, que es la frente, y la mano derecha ejecuta. Hermanos, así que aquel que reciba la marca en la frente es aquel que está de acuerdo con la bestia. En su cerebro, en su pensamiento, él está de acuerdo, como dice Agustín Laje. A él le parece que de nuevo deba formarse una nueva teocracia en el mundo o en América, y que luego se pasen decretos globales, y que esa es la mejor manera de gobernar este mundo. Entonces ahí vemos a una frente en perfecta sincronía con el anticristo, con la bestia. Lo vemos porque es alguien que cree en los dogmas papales y está orgulloso de creer en ellos. Pero también está aquel que está engañado por el falso profeta y por la bestia, y piensa que como ellos tienen el poder de la televisión y el poder mediático, y ellos son los predicadores exitosos que tienen las grandes iglesias llenas de multitudes, pues ellos deben ser los que dicen la verdad. Y estas personas entonces están engañadas, y entonces en su mente piensan que están haciendo lo correcto cuando no lo están haciendo. Esas personas reciben también la marca en la frente, porque lo hacen de forma gustosa, sea porque estén de acuerdo o porque estén engañados. Ahora, aquel que recibe la marca en la mano derecha es aquel que no está de acuerdo ni con el Papa de Roma ni con la Iglesia evangélica, no cree en sus dogmas y nadie puede engañarlo, y sabe muy bien cuál es la verdad, pero tiene miedo. Es una persona que tiene mucho miedo de lo que le vaya a ocurrir, de la pena de muerte, de no poder viajar, de no poder reunirse con sus familiares. Tiene mucho miedo y pánico, y entonces termina ejecutando el decreto que pasa el anticristo, que es la bestia. Esta persona que ejecuta es el que recibe esa marca en la mano derecha. Lo vemos, hermanos, entendemos todo de forma figurada. De la misma manera, tanto el número como el nombre, como la marca de la bestia, deben entenderse en su sentido figurado. No es que en efecto te van a poner el 666 en la mano derecha, sino que el Papa de Roma va a pasar un decreto, como ya ocurrió en el 2020, lo cual no puedo mostrar, y ese decreto te va a obligar a hacer algo, ya sea que tú estés de acuerdo en tu mente con hacerlo, o porque te han engañado a hacerlo, o porque tengas miedo de no poder viajar en un avión, como lo dijo Armando Alducín. Si tienes que viajar, pues vas a tener que ponértela, pues entonces ahí la estás recibiendo en la mano derecha y estás recibiendo el 666. Es algo simbólico. Es impresionante, hermanos, cuando tú ves a este predicador Armando Alducín, que él sabe perfectamente que los 10 cuernos de la bestia se deben entender en su forma simbólica. Él correctamente entiende que son 10 reyes que tendrán o tienen un dominio global. Es decir, él sabe muy bien que el apóstol Juan está hablando en su sentido figurado. ¿Lo vemos? Él lo sabe. Entonces, ¿cómo es que él entiende lo de los 10 cuernos y de las 7 cabezas en sentido figurado, pero la marca en la frente o en la mano derecha lo entiende en su sentido literal? Es algo totalmente absurdo y no se puede entender, hermanos. Es un comportamiento contradictorio. Cualquier profesor de español te dirá que todo el texto debe entenderse o en su sentido literal o en su sentido figurado, pero no en ambos. Si la bestia se entiende en sentido figurado, su marca
también se entiende en su sentido figurado. Ahora, yo le hago un llamado a toda persona pensante que existe en este mundo, a todo profesor de español, a escritores, poetas, teólogos, matemáticos, a toda persona que tenga entendimiento o estudio. A ver, venga acá y me diga si tú puedes hacer eso de tomar una frase y dividirla para entender una parte en sentido figurado y otra parte en sentido literal. Que venga alguien a ver y me refute, que aparezca alguno a ver y me muestre un ejemplo de semejante locura, hermanos. Miremos en este otro video a los falsos profetas del canal evangélico Enlace TV tratando de defender el dogma papal de la Trinidad. Plop. Como ya sabemos, ni los profetas del Viejo Testamento adoraron jamás a la Trinidad, mucho menos los apóstoles jamás adoraron a la Trinidad, hermanos. Está clarísimo. Si me puedes encontrar un solo versículo de un apóstol o de un profeta adorando a la Trinidad, yo voy a borrar todos mis videos. Pero si vamos a ver un versículo que derrumba por completo cualquier intención de creer que existen tres dioses, o peor aún, un Dios que se manifiesta en tres dioses, tenemos que mirar la frase de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En este caso, hermanos, este versículo hace parte también de esto de lo que venimos hablando. Tú tienes dos formas de entender este versículo, o de forma literal o de forma figurada, pero no de ambas formas, ¿ok? Tienes que escoger una sola. Entonces, si tú vas a leer que Jehová es uno, tienes que decidirte. Por ejemplo, si tú lees que Jehová es uno, como dice el versículo, Jehová uno es, pues tienes que decidirte si ese uno hace referencia a un número. Por lo tanto, tú entiendes que Jehová es solo uno, de cantidad. No hay más Jehovás, porque ese uno significa el número uno. Jehová es uno solo y no hay nadie más. Cuando buscamos en la Biblia, por ejemplo, la palabra Echad, que significa uno, nosotros vamos a encontrar diversas situaciones. En unas, la palabra Echad se traduce de forma literal. Esto ya lo hacen los traductores. Ellos, por el contexto, te dicen que esa palabra Echad, que es traducida como uno, significa el número uno de cantidad. Y tú no tienes que asumirlo o deducirlo porque los traductores ya lo han hecho, porque el contexto lo revela y pues así ellos lo han hecho. No pasa así con Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Aquí somos nosotros, cada uno, quienes tenemos que tomar la decisión. Si esta frase la entendemos en su sentido literal o figurado. Si uno significa cantidad del número uno o si significa unidad. Ahora la frase empieza diciendo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Y esta palabra Dios viene de la palabra hebrea Elohim, que significa dioses, en plural. Es decir, que desde el inicio de la oración se deja bien claro que hay más de un Jehová, porque se habla de Elohim. Y entonces Elohim significa dioses en plural. Entonces, ¿cómo pudiéramos concluir que esa palabra Echad debe ser traducida como uno en cantidad? Es decir, que hay un solo Jehová. Si desde el inicio de la oración se nos está hablando de Elohim, que significa dioses en plural. Por tanto, desde el inicio de la oración se nos está revelando que debemos tomar esa frase en su sentido figurado. Es decir, que la palabra uno no debe traducirse o entenderse como el número uno de cantidad, sino como la unidad. Entonces, ahora la frase tiene todo el sentido, ¿verdad? Ahora nosotros leemos que Jehová no está solo, que Elohim significa dioses en plural, pero esos dioses están en unidad. La frase ahora tiene todo el sentido. Si nosotros hubiéramos tomado la palabra uno en su sentido literal, es decir, de número uno, la frase no tiene ningún sentido.
porque se nos habla de dioses en plural y luego se contradice totalmente y luego dice que Jehová es solo uno de número. Entonces yo pregunto algo, hermanos, ¿cómo es que puede existir una corriente religiosa que se hagan llamar unicitarios? Es decir, que para ellos existe un solo Jehová. Para ellos la palabra Echad traduce uno de número uno en cantidad. Cuando la misma frase empieza diciendo Elohim, que hace referencia a dioses en plural. Uno no entiende qué le pasa a las personas, o es que no saben leer, o qué pasa, hermanos. Pero es un asunto bastante obvio. Tú no puedes tomar una frase en su sentido literal cuando el contexto te está mostrando que debe ser tomada en su sentido figurado. Esto tú también lo puedes ver claramente en Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo empieza diciendo: entonces dijo Dios, pero de nuevo esa palabra Dios es la misma palabra fuerte H430 que es traducida en Deuteronomio 6:4 como Dios, pero que es Elohim, que es dioses en plural, no es Dios en singular, es dioses en plural. Entonces, si alguien no me fuera a creer lo que yo estoy explicando, que Deuteronomio 6:4 debe entenderse en su sentido figurado y que se habla de varios dioses que están en unidad, entonces este versículo que acabo de leer en Génesis capítulo 1 versículo 26 me da toda la razón, porque estamos leyendo: entonces dijo Dios, pero ese Dios es Elohim, que significa dioses. Y luego eso se comprueba porque el mismo versículo sigue diciendo: hagamos al hombre. Está hablando en plural. Es apenas obvio, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos que no es cierto, como tal vez diga alguien, que Jehová estaba hablando con ángeles. No, porque la palabra Elohim nos habla de dioses. Y si Dios está hablando aquí como hagamos al hombre, quiere decir que dioses están hablando. No es un Dios hablando con ángeles, sino que los dioses están hablando entre sí. Ahora alguien dirá que por qué este error de traducir la palabra Elohim como Dios y no como dioses en plural. Yo pienso que no hay error, hermanos, porque vemos que el versículo de Deuteronomio 6:4 hace referencia a dioses que están en unidad. Es decir, que a la final es como si fuera un solo Dios, porque los dioses están en unidad. Elohim está en unidad. Entonces vemos que cuando entendemos correctamente la frase de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, la religión unicitaria que cree en un solo Dios queda derrumbada por completo, porque Elohim te revela que hay varios dioses. Aquí también es importante hacer una aclaración, que no se puede hablar jamás de politeísmo, aunque la palabra Elohim nos hace referencia a dioses. No se habla de politeísmo porque los dioses están en perfecta unión, en perfecta unidad, como si fueran un solo Dios. Esto no ocurre con el politeísmo. Generalmente cuando se habla de politeísmo, tenemos al Dios de la lluvia, al Dios del sol, al Dios de la luna, al Dios de la cosecha, y son dioses que no están de acuerdo. Uno tiene unos poderes, el otro tiene otros poderes, y por eso no hay unidad en el politeísmo, mientras que Elohim está en perfecta unidad. Cosa que no ocurre en el politeísmo, donde los dioses generalmente están luchando y batallando entre ellos, como lo vemos por ejemplo en el caso de Horus y Set en Egipto, los dioses que luego estaban batallando entre ellos. Sin embargo, en la Torá se nos revela la perfecta unidad de Elohim. Entonces no se puede hablar de politeísmo. Por otro lado, miremos que este versículo de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, también derrumba el judaísmo, increíblemente, siendo este versículo muy predicado y muy orado y muy repetido por los judíos. Es precisamente el versículo
que derrumba al judaísmo, porque específicamente la palabra Echad en el judaísmo es entendida en su sentido literal, y por eso para ellos solo hay un Dios y ellos no pueden reconocer otro Dios, en este caso al Hijo de Dios. Por eso no aceptaban a Jesús como Hijo de Dios, porque los judíos entendían a Deuteronomio 6:4 en su sentido literal. Sin embargo, ya vemos que desde el inicio del versículo, la palabra hebrea Elohim nos revela que hay varios dioses. Entonces es imposible que se busque entender la palabra hebrea Echad como el número 1 en cantidad, sino que debe entenderse en su sentido figurado como unidad. Entonces, ¿cómo es que los judíos, teniendo la Torá escrita precisamente en su idioma, no pueden ver claramente el error, cuando el error se hace más visible cuando lo estamos leyendo en hebreo? Por eso vemos que no es posible interpretar la palabra Echad en su sentido literal. Pues el Génesis también nos está revelando que Dios habla en plural. Dice, hagamos al hombre. Luego también tenemos otro punto que es muy contundente, que la palabra Elohim significa dioses en plural. De esta forma podemos ver claramente que Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 derrumba de un tajo al politeísmo, a los unicitarios y al judaísmo. Es de locos, hermanos. Ahora revisemos al catolicismo. El catolicismo considera que hay un único Dios, es decir, uno solo, manifestado en 3 personas. Y aquí nosotros estamos de vuelta al mismo error de interpretación que comete el señor Armando Alducín, que una misma frase es entendida o interpretada de forma literal y al mismo tiempo de forma figurada. Eso es algo totalmente absurdo. Imaginémonos de nuevo al novio despechado que nos dice que tiene el corazón roto. ¿Acaso debemos entender al mismo tiempo que el músculo que él tiene dentro del pecho, que bombea sangre, está roto y que se le está saliendo la sangre y que además también está despechado? Y todo eso entenderlo al mismo tiempo, como es apenas obvio, tal razonamiento es totalmente contradictorio. O sea que una frase no se puede interpretar al mismo tiempo en su sentido literal y en su sentido figurado. Tenemos que escoger o lo uno o lo otro. Volviendo a Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, vemos que eso exactamente es lo que hace la Iglesia Católica. Ella toma la palabra Echad y la entiende en su sentido literal y dice que hay un solo Dios, es decir, Echad es el número 1 en cantidad, solo un Dios. Y luego la toma también en su sentido simbólico, que hay varios dioses en unidad, 3 personas en unidad. Y de ahí entonces saca su doctrina de la Trinidad. Un solo Dios manifestado en 3 personas en perfecta unidad. ¿Lo vemos? Es totalmente absurdo, hermanos. Y de nuevo estamos en el mismo concepto de la lengua de la serpiente, que es bifurcada. Y por eso su lenguaje es bifurcado. Y entonces ella siempre tiene 2 conclusiones opuestas entre sí, que confluyen al mismo tiempo, o 2 formas de interpretar una frase opuestas entre sí que confluyen al mismo tiempo. Es algo totalmente enloquecido. En el caso de nuevo de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, tenemos que decidirnos: o lo entendemos en su sentido literal o lo entendemos en su sentido figurado. En su sentido literal, la palabra Echad nos dice que hay un solo Dios en cantidad, el número 1. Solamente un Dios. Y si la entendemos en su sentido figurado, nos habla de unidad. Y por eso entendemos que hay varios dioses, porque están en unidad. Entonces, hermanos, no tiene ninguna lógica la interpretación de la Iglesia Católica de que hay un Dios único en cantidad, manifestado en 3 dioses que están en unidad. Es totalmente absurdo. Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro de eso. Leamos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí de nuevo la expresión una carne o una sola carne es traducida usando la palabra hebrea Echad. Y esa palabra una viene de la palabra hebrea Echad. Entonces,
Hay dos formas de analizar este texto, hermanos, o en su sentido literal o en su sentido figurado. Si lo fuéramos a entender en su sentido literal, tendríamos que pensar que el hombre y la mujer se fusionan en algún momento y quedan convertidos en un único individuo en cantidad, es decir, una única persona, que tal vez ahora tenga 4 brazos y 4 piernas. Como la práctica y la experiencia nos revela claramente que eso jamás ocurre, está claro que la palabra echad en este versículo no puede jamás entenderse en su sentido literal, sino que tiene que entenderse en su sentido figurado. Dios está hablando en sentido figurado, ¿ok? El hombre y la mujer, cuando se casan o cuando tienen relaciones, son como un solo individuo, es decir, que están en completa unidad y de esa manera ya han quedado unidos como una nueva estructura que ya no puede separarse en sentido figurado, aunque sí pudieran, pero no deberían, porque ya han estado en perfecta unidad. Y por tanto no debería haber nada que anule esa unidad, aunque el hombre sí es capaz de lograrlo, ¿verdad? Ya lo sabemos que igual las personas se divorcian y que cometen todo tipo de errores y entonces esa unidad se rompe. Esto no ocurre con Elohim. Él nunca rompe esa unidad. Y también Él quisiera que eso jamás ocurriera en las familias, que el hombre y la mujer estuvieran siempre en perfecta unidad y que jamás esa unidad se rompiera, como debería ser, ¿verdad? Sin embargo, volviendo al tema, también sería un grave error si interpretáramos este versículo de Génesis capítulo 2 versículo 24 como acostumbra la Iglesia Católica, es decir, interpretarlo al mismo tiempo de forma literal y al mismo tiempo de forma figurada. Es algo totalmente absurdo. Entonces tendríamos que entender que la mujer y el hombre se unen en un solo individuo y que luego se manifiesta en 2 personas. Es algo totalmente enloquecido, es algo que no tiene ningún sentido. De alguna manera tendríamos que ver siempre a un solo individuo y que de un momento a otro se manifiesta unas veces como mujer y otras veces como hombre. Sería algo así como un travesti, que unas veces se viste de hombre y otras veces se viste de mujer, pero a la final es un solo hombre. Eso, por supuesto, la práctica y la evidencia empírica nos revela que jamás ocurre. Y por eso no lo vamos a interpretar de esa manera. Este versículo de Génesis capítulo 2 versículo 24, todos sabemos que solo puede interpretarse en su sentido figurado, que simbólicamente el hombre y la mujer quedan unidos, aunque realmente no queden unidos, pero simbólicamente están unidos en una perfecta unión que debe perdurar para toda la vida, ¿ok? Entonces vemos que lo mismo, es decir, la misma manera de interpretar este texto, este versículo, debería ser la misma de cómo se interpreta Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. De esta forma vemos que la Trinidad católica es totalmente absurda, ilógica, como siempre ha sido, y como es obvio para cualquiera, que no se entiende que un Dios sea al mismo tiempo uno y también tres. Entonces, ya para terminar, vemos que el nombre Jehová significa yo soy. Es decir, que Jehová se nos revela como un individuo único, así como el hombre es un individuo y la mujer es otro individuo. Son 2 seres distintos el uno del otro, pero que logran una perfecta unidad. De la misma manera, Jehová es un individuo, Jehová Padre, que con Jehová Hijo se unen en una perfecta unidad, sin que sean uno solo en cantidad, sino en unidad. ¿Ok? Hemos probado entonces que la interpretación de la palabra Elohim como un único Dios en cantidad que se manifiesta en 3 personas que están en unidad
es absurdo. Ahí derrumbamos entonces la Trinidad católica, queda totalmente descartada. Luego nos resta establecer si existe la Trinidad adventista, porque este es como otra forma de Trinidad en donde ellos creen que hay 3 Jehovás en perfecta unidad, que de alguna manera ellos están interpretando el versículo de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 en su sentido figurado, como debe ser, pero luego asumen que hay 3 Jehovás y sin embargo el versículo no nos dice cuántos Jehovás hay, pero ellos dicen, bueno, ya fue, aquí hay 3 Jehovás. Ahora, como yo ya les probé en otros videos, en la palabra, por ningún lado, ni en el Viejo ni en el Nuevo Testamento, vemos la existencia de un tercer Jehová. Sin embargo, en el libro de Daniel es donde se nos revela, sin lugar a ninguna duda, cuántos Jehovás hay. Esto queda revelado. Daniel le muestra al mundo cómo está conformada la divinidad llamada Elohim. Leamos en Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahí tienes a Jehová, ok, es el primer Jehová, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir, el profeta Daniel no deja lugar a dudas para que nosotros veamos que este es Jehová. Millones y millones le servían, es el Dios omnipotente. Pero luego el profeta Daniel nos revela otro Jehová. Leamos en el versículo 13 al 14 del mismo capítulo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado... Ojo, ahí vemos que este es otro Jehová, porque dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí Daniel nos revela indudablemente a otro Jehová, y ya no nos revela a más Jehovás, ¿ok? Y también nos revela que este es otro individuo, separado, único y distinto del anciano de días. Por tanto, nos confirma lo que significa el nombre Jehová, que significa un ser que tiene individualidad, porque Jehová traduce yo soy. En este caso vemos 2 individuos, el anciano de días y a Jesús, que es ese ser descrito como hijo de hombre, pero que es un ser divino, es un ser que tiene el reino por toda la eternidad. Por tanto, vemos que la Trinidad adventista, que habla de 3 Jehovás, queda totalmente descoyuntada de la realidad bíblica. ¿Ok? Ahora, como si fuera poco, Jesús mismo confirmó cómo está conformada la divinidad llamada Elohim. Leamos en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Y de nuevo, ese uno tiene que entenderse como unidad. Es apenas obvio, ¿verdad? Porque ahí Jesús de una vez está declarando que Él es un individuo cuando dice yo. Luego también está haciendo referencia al Padre, otro individuo. Y por eso vemos que ese uno inmediatamente se entiende como unidad. ¿Ok? Jesús y el Padre en perfecta unidad. La frase se entiende en su sentido simbólico, no queriendo decir que Jesús es el mismo Padre, como les pasa a muchos, que luego dicen entonces que ese uno significa que Jesús es el mismo Padre. Es decir, que interpretan ese uno
en su sentido literal, lo cual es totalmente absurdo, porque de plano ya Jesús se está identificando como un individuo cuando dice yo, y luego revela otro individuo que es el Padre. ¿Cómo puede luego entenderse que Jesús y el Padre son el mismo cuando Él luego concluye que somos? No dice yo y el Padre soy uno, sino que somos uno, hablando de una pluralidad. Y miremos entonces, hermanos, cuando usamos una fórmula de interpretación tan clara que nunca había sido explicada en ninguna iglesia nominal, ningún imperio religioso. En la Iglesia Católica jamás te iban a enseñar cómo entender la Biblia. En la Iglesia Evangélica mucho menos. Y todo tiene un objetivo: mantenerte a ti esclavizado en la ignorancia. Porque el conocimiento es libertad. Como dijo Jesús, la verdad os hará libres, y mientras ellos te tengan en el engaño, tú seguirás siendo un esclavo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para interpretar la Biblia? Primero, que la Biblia se interpreta a sí misma. No podemos sacar deducciones ni conclusiones de lo que a nosotros nos parece que es lo que Jesús trata de decir o lo que un pasaje bíblico trata de decir. Tenemos que buscar la explicación en otra parte de la Biblia. Y luego, que si vamos a leer un texto, tenemos que ponernos de acuerdo. Si lo entendemos en su sentido literal o si lo entendemos en su sentido figurado, pero no podemos usar los dos al mismo tiempo, porque eso termina desembocando en una conclusión bastante absurda, hermanos. Hay tantas mentiras y engaños que estos pastores de este canal Enlace TV y este señor Armando Alducín están diciendo a toda hora, que uno realmente se queda con la boca abierta, y además que tienen una expresión oral tremenda. Cuando tú ves las prédicas de Armando Alducín, aunque él repite y repite las mismas cosas una y otra vez, pero tiene una expresión oral muy impresionante y tiene una forma de hacerle creer a la persona que él está diciendo la verdad. Pero miremos lo sencillo que es desbaratar sus argumentos con algo tan simple como la manera en que debemos entender o interpretar un texto, ya sea si lo vamos a entender de forma literal o de forma simbólica. Es algo bastante obvio, ¿verdad, hermanos? Nosotros no podemos tomar a la bestia del Apocalipsis e interpretarla en su sentido literal, porque la práctica empírica, es decir, la vida misma, nos revela que nunca jamás vamos a ver a una bestia en este mundo que tenga 7 cabezas y 10 cuernos. Asimismo, entonces, ¿por qué esperamos que la marca de la bestia sea específicamente un sello o algo que nos pongan en la frente o en la mano derecha? Porque de esa manera estamos interpretando la marca de la bestia de forma literal y a la bestia de forma simbólica. ¿Vemos? Entonces tenemos de nuevo el lenguaje de la serpiente con su lengua bifurcada, en donde tomamos un mismo texto y lo interpretamos al mismo tiempo de forma literal y de forma simbólica. Por tanto, desembocamos en una conclusión totalmente absurda. Cuando realmente ocurre entonces el dilema del número, del nombre o la marca de la bestia, no lo podemos entender porque en nuestra cabeza hay una contradicción de conceptos. Cuando ocurrió lo del 2020 y se impuso el 666, pues como ya hemos visto, muchos lo recibieron engañados, pensando que como era en el brazo, no era el 666, porque debía ser específicamente algo que te pusieran o en la frente o en la mano derecha. Y entonces, ¿por qué ahí analizas el Apocalipsis de forma literal, cuando tú entiendes que la bestia del Apocalipsis debe entenderse en su sentido simbólico? Hermanos, si alguien tiene lógica o razonamiento, que venga y me explique cómo es posible que tú analices un texto al mismo tiempo de forma literal y de forma figurada. Hermanos, no es posible, es totalmente algo absurdo. ¡Wow, hermanos! Entonces, somos pocos, es verdad. Somos pocos los que somos entendidos. No hay muchas personas
que tengan entendimiento. Tú sales a la calle y no vas a encontrar a nadie, es verdad. ¿Quiere decir eso que estamos equivocados? Pues que venga alguien y me refute, hermanos. Pues pregúntenle a algún pastor, pregúntenle a alguien que me refute a ver si lo que yo estoy diciendo es ilógico o que no sea la forma correcta de razonar. Que venga alguien y me lo diga, hermanos, a ver si aparece. Aquí lo voy a estar esperando, hermanos. Mientras tanto, nosotros seguimos con la mirada puesta en la santa ciudad, sabiendo que vamos por el camino correcto, aunque es el camino difícil. Y es difícil porque es cierto que no somos muchos. Y eso lo hace bastante difícil porque a veces parece que estuviéramos viviendo nuestra propia realidad, mientras la mayoría de personas vive otra realidad totalmente paralela, como algo así como mundos paralelos. El demonio sabe muy bien eso que está ocurriendo y él lo va a usar como una arma en nuestra contra para hacernos ver como personas que no tenemos claridad mental, cuando son ellos, la mayoría de personas, las que están cometiendo errores prácticamente infantiles a la hora de interpretar la Biblia y que son errores claramente visibles. Sin embargo, bueno, así está la cosa. Ellos se unifican y dicen que estamos todos en esto juntos y pasan decretos y pasan leyes para obligarte a violar la ley de Dios. Ese es el único objetivo que está detrás de todo lo que está ocurriendo desde el 2020. Hermanos, no dudemos que ya se están dando los movimientos en Estados Unidos para llevar al mundo a un colapso, que se desate un caos tal en el mundo que se vuelva a pasar otro decreto religioso. Un decreto en donde tú seas obligado a adorar a la Trinidad y luego también seas obligado a reposar en domingo. Pero ¿cómo pudieran ahora obligarte a adorar a la Trinidad? Cuando tú sabes muy bien lo absurdo del concepto, de que parte de entender el versículo de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 de una manera literal y al mismo tiempo de una manera simbólica. Ahora tú te das cuenta que es algo totalmente absurdo. ¿Cómo puede ser que alguien venga y te diga que tiene el corazón roto y ya te ha dicho antes que estaba hablando con su novia, tú al mismo tiempo entiendas que esa persona tiene un hueco en el músculo de su corazón y se le está saliendo la sangre, y al mismo tiempo entiendas que está despechada? Y entonces al mismo tiempo llames al doctor o a la clínica para que manden una ambulancia, y al mismo tiempo llamas a la novia para ver si puede volver con su novio porque su novio está despechado. Tal manera de actuar es totalmente absurda e inclusive raya en la locura. La locura, hermanos, es lo que nosotros vamos a ir viendo en los seres humanos de aquí hacia adelante. Cada vez más, cuando nosotros les mostramos lo contundente de los argumentos que nosotros tenemos y estas personas los sigan rechazando, cada vez más van a caer en una locura, hasta el punto en que su forma de comportarse va a ser evidente para los entendidos, que es una forma de comportarse de una persona que tiene problemas mentales. Es tremendo, hermanos. Bueno, hermanos, en otro video les seguiré mostrando más engaños del falso profeta que es la iglesia evangélica. Pero este video ya se me fue muy lejos, así que les mando un abrazo y un saludazo.